Dios le bendiga, mis amados. Amén. Damos gracias al Señor por su presencia en esta noche, por oír nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica sincera. Todo le es posible al que cree. Amén. Estoy contenta en esta noche. Veo ya a Christopher recuperado. Gloria al Señor. Orábamos y le pedíamos al Señor. Y así es que me da gozo de que no haya tenido que ser operado. Sinceramente, oramos al Señor. Entonces, cada vez que yo veo respuesta a una oración, hermanos, pues si ustedes no saben, nuestro hermano, hoy día te han dado de alta, ¿verdad? Nuestro hermano Christopher el domingo se puso muy mal, tuvo que ser hasta internado. Los médicos se temían por una peritonitis, pero ya como a las 2 de la mañana, que más o menos hablé con Nicole, nos dijeron que estaban trabajando con una infección fuerte, pero acá está ya él. Amén. Y es que oramos, cuando el pueblo de Dios ora, oramos. Yo estoy orando por Angélica también y estoy segura de que vamos a encontrar un camino para que esos riñones se restablezcan completamente. Amén. No se olviden de estar orando por Angélica, su hija de nuestra hermana Liliana y nuestro hermano Jorge. Amén. También ahora tengo carga en el corazón para que sigamos orando. Vania Flores es, ¿verdad, Carlos? León, ¿no? Vania León. Una joven. ¿Qué edad tiene ella? 18 años, un tumor en el hueso. No hay nada imposible para Dios, hermanos. No hay edad para esta enfermedad, pero tampoco no hay nada imposible para Dios. Así que cuando nosotros tenemos empatía y nos ponemos en los zapatos de esa madre, de ese padre, de ver un hijo de 18 años con ese diagnóstico, entonces sentimos en el dolor algo que se nos traspasa. Amén. Nosotros como abuelos hemos sentido, por ejemplo, recibir esa noticia de nuestra nieta de 1 año 8 meses y podemos sentir claramente en el corazón cómo se te encoge todo y sientes esa necesidad de clamar y orar. Por eso hoy más que nunca necesitamos ser una iglesia unida, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estoy, dice el Señor. Vamos a continuar estudiando. ¿Qué estamos estudiando? El poder de la iglesia, y dentro del poder de la iglesia ya estamos muy bien. Está guerra espiritual, está, ¿qué más? Las llaves de la autoridad que Dios nos ha dado, que son el conocimiento, la fe, los dones y la autoridad que Dios nos ha dado para aplicar la disciplina en la iglesia. Amén. Para aplicar la disciplina en la iglesia. Y la disciplina en la iglesia, ya lo hemos explicado también, no es algo de castigo como el diablo nos ha querido hacer meter en la mente, sino que es una manifestación del amor de Dios. Sí, porque el padre que ama a su hijo, lo corrige. A ver, ¿qué papá hay acá que no haya corregido a su hijo cuando se ha portado mal? Y que me diga que lo ha hecho porque no lo ama. Más bien el padre irresponsable, que no se preocupa, que no sabe en lo que anda a su hijo, es el que no lo corrige porque no sabe nada. Pero el padre que ama a su hijo y que ve que está andando mal, inmediatamente aplica la corrección con él para tenerlo en el orden que debe tenerlo. Así que ya no vamos a mirar nunca más a la disciplina como algo que es castigo, sino que como una manifestación de amor para volvernos al camino. Gloria al Señor. Entonces que en esta noche continuamos con el punto 3, porque el punto 3 ya hemos visto la guerra espiritual, ya hemos visto las llaves del reino, y ahora estamos viendo, ¿verdad?, el poder de la iglesia para, ¿qué cosa? Para la disciplina eclesiástica, para la disciplina eclesiástica. Y el propósito de la disciplina, número 1 es, ¿qué cosa? Muy bien, hermano Nami, restaurar y reconciliar. ¿Por qué? Porque inmediatamente pecamos, inmediatamente hacemos algo fuera de control, entonces la mano de Dios viene sobre nosotros. Así que vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5, ya que siempre nos gusta, esto es un estudio, no es un mensaje, pero nos gusta descansar siempre en la palabra del Señor. Amén. Hasta el verso 12, amén. Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No
debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Padre, yo te doy gracias en esta hora. Vengo a ti, Señor, con temor y temblor, reconociendo, Padre, mi insuficiencia, pero al mismo tiempo sabiendo que el poder de tu Espíritu Santo me guiarán a través de tu palabra con la verdad, Señor. No permitas, Padre, que ninguna confusión o engaño o mentira de Satanás prevalezca, sino por lo contrario, Dios mío, queremos tener luz y claridad para andar en santidad de la verdad, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te daremos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Tomen asiento, mis amados. Muy bien. Ya hemos visto entonces que uno de los propósitos de la disciplina es restaurar y reconciliar con Dios. También ya hemos visto cómo en Mateo 18 nos da todo un procedimiento. Luego también hemos aprendido, ¿verdad?, que parte de aplicar la disciplina en la iglesia es para proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Porque, ¿qué diferencia habría? Como dice ahí Primera de Corintios, si nos portamos como los de afuera. Ahí dice claramente, yo no digo que llamen la atención a ningún fornicario, avaro, idólatra del mundo, porque están en el mundo, son pecadores. Más bien les digo que alguien que diciéndose cristiano practica tales cosas, a esos tú tienes que hacerles entrar en la comprensión y en el entender de que ninguno que llamándose un hijo de Dios practica tales cosas. ¿Están entendiendo, hermanos? En el mundo, la fornicación, el adulterio, el robo, la tacañería, el egoísmo, es normal porque es producto del pecado, de una vida de pecado. Los de afuera. La iglesia les dice los de afuera, pero ¿a quién les dice a los de adentro? A nosotros, a la iglesia. Pero dice que nosotros, siendo la iglesia, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? No deberíamos comportarnos así. ¿O no? ¿No entendieron esa parte? Se las vuelvo a leer. Así que, dice el apóstol, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Se dan cuenta? Yo no les hablo de que cuando tú estás en la universidad, o cuando estás en un centro de trabajo que es de no cristianos, ¿no? Tú no les hables, digas no, porque son tales cosas. Con ellos tienes que hablar, porque es tu trabajo. Sería necesario que ya no estés en el mundo, pero estamos en el mundo. Más bien a eso les debes hablar para que viendo tu luz y tu sal,
los contagies de tu luz y de tu sal. Dice, más bien os escribí que no os juntéis, dice, con ninguno que llamándose hermano. Entonces el asunto es con nosotros, con los que conocemos al Señor. La disciplina de la iglesia se aplica a los que conocemos a Dios y andamos en sus caminos. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esta carne podemos pecar. No somos pecadores, pero podemos pecar. Y para eso está entonces lo que dice el Señor, ¿no? Júntense, reúnanse. Y el procedimiento que dice Mateo 18. Primero, no seas un chismoso. Ve donde el hermano a quien le estás viendo cometer la falta, a quien le estás viendo cometer la infracción y habla con él. Si tú le dices y se arrepiente, todo quedó ahí, ya no pasa a más. Pero si tú le dices y no se arrepiente y vuelve a lo mismo, anda con un testigo. Ya saben el procedimiento, ¿no es cierto? Y si no te acepta a ti ni un testigo, entonces ya reúne a la iglesia. Y les expliqué que reunir a la iglesia no significaba agarrar y hablarlo en un culto de domingo, sino a los miembros en plena comunión. A una reunión de los miembros en plena comunión. Entonces de repente tú puedes decir, hermana, pero ¿dónde está eso de membresía? Bueno, si dice acá la palabra del Señor claramente que hay los de afuera y los de adentro, hay una membresía a la cual tú perteneces al haberte hecho cristiano, al haberte bautizado y haberte hecho un hijo de Dios, ya has renunciado al mundo. Por eso es que cuando se bautizan siempre, ¿no? Yo estoy siempre ahí, como soy yo la que los preparo para el grupo de bautizo, y el pastor ahí se pone a hablar, y yo digo, ¿qué estará preguntándoles, no? Y es agonizante ya, después cuando los bautiza digo, ya. ¿Por qué? Porque seguro les está diciendo por qué te bautizas, qué crees, qué ha hecho Cristo por ti. Yo no sé qué pregunta les hace, porque a veces cuando ya estamos cerca del día del bautismo, mis estudiantes me preguntan, hermana, ¿y qué nos va a preguntar el pastor? Porque el pastor algo nos va a preguntar ahí en el momento. Ustedes contéstenle con la verdad, que Cristo Jesús es el único que les ha lavado y les ha limpiado de sus pecados y los ha transformado con su sangre preciosa. Y que se identifican con Él en su muerte y en su resurrección para vida nueva en Cristo Jesús. Después que le digan eso, yo no creo que Él no lo bautice. ¿Me entienden? Porque yo no sé nunca qué les pregunta, qué les interroga el pastor al momento de bautizarlos. Pero lo cierto es que eso hace que tú y yo seamos parte de una familia, seamos miembros de una familia. Y que seamos miembros de una iglesia. Y a la luz de ser miembros de una iglesia, entonces tenemos que sujetarnos a lo establecido por la palabra del Señor. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche, les dije la semana pasada, es la importancia que tiene que cuáles pecados debe ejercerse disciplina eclesiástica, porque por todos no se va a poner disciplina. Se llama la atención por todos, ¿ah? Y si tú, por ejemplo, es un ejemplo, porque después ustedes dicen, no, la hermana dice que eso no se pone disciplina porque ya nos conocemos. Entonces, lo que les quiero decir es esto, ¿no? De que de repente, alguien habló mal de ti. Si tu hermano peca contra ti, ¿no es cierto? Y habló no con la verdad, inclusive habló mal de ti, pero lo que habló no era como esa persona lo dijo. Entonces, ¿qué debes hacer tú? ¿Qué dice? A ver si se acuerdan de los pasos. Muy bien, hermano mío. Voy y busco a la persona y le digo, mira, tú estás hablando esto de mí y no es verdad. No es verdad. A ver, ¿por qué tú estás diciendo que yo estuve tomando en tal lugar con tales personas? No, yo no dije, yo dije que tú estabas con tus amigas sentadas en una mesa y que ahí había cerveza, había licor, había de todo. Pero tú me viste tomando a mí. No, pero había cerveza. Sí, pero tú no me viste tomando a mí. Yo me encontré, eran unos compañeros, unos amigos, y los saludé porque ellos, yo los conozco del colegio, eran mis compañeros de colegio. Pero yo no estuve tomando. Ah, ya. Entonces, se reconcilian, no pasó nada. Siguen para adelante, sigue la amistad, todo quedó claro.
Pasa una semana y de pronto escucha la historia otra vez. Ay, no, ella dice que no ha tomado, pero yo no le creo lo que ella dice. El chisme sigue. Entonces, ¿qué hace ahí? Va, busca un testigo. Busca a uno de esos compañeros de su salón que estaban ahí, que aunque no es cristiano, le dice, vamos, por favor, yo quiero que tú le digas a ella qué tomé yo en el día que nos encontramos en tal lugar. Y pide que le acompañe la hermana Modesta, que es la más anciana de la iglesia. Hermana, va usted a escuchar lo que va a decir. Ya lleva un testigo. Ya pasó, que esto, que lo otro. Ya, hasta ahí llega, aparentemente todo se arregló. Si de ahí continúa, ya. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo todo este procedimiento? Porque eso se va expandiendo. ¿Qué dice acá cuando tenemos que cuidar? Proteger la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. No solamente es el honor de la persona. Porque, hermano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres parte del cuerpo de la iglesia, las cosas que te denigran o te deshonran a ti, deshonran también al Señor. A todos. Porque somos una familia, hemos estudiado eso, que somos la familia de Cristo, somos los hijos de Dios. Entonces todas esas cosas tienen que ser trabajadas con mucho cuidado, con mucho celo. Pero acá hay pecados sobre cuales se tiene que ejercer la disciplina eclesiástica. Ya no solamente hacer el proceso, ¿verdad?, de tratar con algún pecado que ha habido, ya sea personal, individual, sino todo un proceso. La Biblia nos enseña en Mateo 18 los pasos que debemos tener, las situaciones que se deben dar, que incluyen aspectos personales, ¿no?, de alguna situación que nos pueda estar pasando, como el ejemplo que les he dado. Pero la Biblia nos da pecados que son escandalosos, como el que acabamos de leer, por ejemplo, aquí en 1 Corintios. ¿Qué había pasado en 1 Corintios? ¿Qué había pasado? Dice, de cierto se oye, ¿se dan cuenta? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, estaba habiendo vida sexual fuera del matrimonio. Y tal fornicación, dice, o sea, esta fornicación era tan escandalosa, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era escandaloso no solamente dentro de la iglesia, porque era tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino que fuera también era escandaloso. ¿Y a qué se refiere esto? A que un hijo estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, que vendría a ser su madrastra. Y dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí está aclarando que no era la madre de él, ¿no? No era. Pero también había incesto en otras oportunidades, pero en este caso no. En este caso estaba con la mujer de su padre, que ya era una ofensa y un pecado horroroso, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos, dice. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Entonces Pablo les dice, estas cosas no, las iglesias no las puede pasar por alto. Estaba escuchando en la mañana al pastor Sugel Michelén, como 2 veces lo escuché, porque él decía, ¿no?, muchas iglesias ya no aplican ninguna disciplina. Y no aplican ninguna disciplina porque la mayoría dice, pero ¿quiénes somos nosotros para tirar la primera piedra? ¿No? Si todos somos pecadores, ¿quiénes somos nosotros para señalar o acusar a alguien? Pero la Biblia acá dice, sí, todos hemos pecado y hemos cometido alguna falta, pero se supone que nos hemos arrepentido. Se supone que nuestra vida está siendo cambiada y transformada por el poder del Evangelio. Y acá dice claramente, no debieras haber lamentado para que fuese quitado este pecado de medio de ustedes. No como que Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu teniendo conocimiento de esto, de estas cosas que escucho de ustedes. O sea, imagínense el escándalo que era, porque Pablo no estaba en Corintio, hasta donde Pablo estaba había llegado, oye, allá consiente en todo, permite en todo.
Y muchas veces pasa eso, hermanos, cuando la iglesia no mantiene su pureza, cuando la iglesia no mantiene esa disciplina de amor saludable para restaurar a la vida de las personas, para volver a reconciliar, a la comunión con el Señor que deben tener y para que la presencia y el poder de Dios se vuelva a sentir. Eso es importante, hermanos, porque cuando hay pecado realmente, las cosas comienzan a sentirse frías, reacias. Entonces no podemos evadir esta responsabilidad. La palabra dice que hay que juzgar sobre esto, hay que ayudar a las personas sobre este asunto. Y si la persona aún es reacia, acá en 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y el pastor Sugel decía, bueno, si ustedes me preguntan qué significa ser entregado a Satanás, voy a ser sincero con ustedes, no sé. Y yo también con ustedes no sé. Pero lo que dice claramente aquí es que cuando esas personas, uno les llama la atención y les dice que se arrepientan y que dejen eso que están haciendo, porque parece que esto era algo que se estaba practicando, al punto que cuando Pablo escribe todavía se sigue practicando, porque la iglesia no ha hecho nada, la iglesia no ha hablado, no ha dicho nada sobre ese pecado. Pablo dice, ¿no? Ciertamente yo ya he juzgado este asunto, no me explico cómo ustedes no han hecho nada. Deberían haberle dicho a esta persona, si no cambias, bueno pues, ahí está afuera, ahí está la puerta, se acabó la comunión contigo. Y parece que eso de dejar la iglesia y ya no estar bajo la cobertura de la iglesia era dejar a que Satanás haga con él lo que quiera hacer con él. Para que en algún momento posiblemente, es lo que yo más o menos trato de entender, ¿no? Cuando dice, entrégalo a Satanás, ¿usted sabe qué va a hacer? ¿Qué Satanás, qué de bueno puede hacer con una persona? Nada. Si estás en el lodo, te hunde más. Si estás en el vicio, te vuelve más vicioso. Si eres mujeriego, te vuelve más mujeriego. Y es triste ver a esas personas que llegan a sus 60, 70 años, enfermos con un montón, y ni sus hijos lo quieren tener. Dice, no, que se vaya con todas las mujeres que se anduvo antes ahí en su vida, que ahora ellas lo atiendan. Yo lo he escuchado, hermanos. Yo lo he escuchado. Sí, ¿no? A ver, que ahora pues lo vean. Cuando a nosotros nos faltaba un par de zapatos, cuando lo íbamos a pedir para el diario, y los hijos viven con un odio y una amargura que no les importa si se puede morir de lo que se muera su padre, pero lo que tienen en memoria es lo que él ha sido, ¿no? Y quién sabe, esas actitudes le hagan ver, aún en el último momento de su vida, los malos que han sido y los pecadores, y se arrepientan. Y aunque fuera en el último aliento como ¿cómo se llama este hombre en la cruz? ¿Verdad? El ladrón arrepentido, Dios lo perdone. Dios lo perdone, hermanos. Yo entiendo eso muchas veces. Algunas veces cuando hemos ido al hospital, por ejemplo, con mi esposo, ¿no? En el tiempo que mi suegro estaba mal, también que tenía cáncer, en una oportunidad llegamos y había un señor que estaba al otro lado de mi suegro, que estaba mal, pero el otro estaba peor. Mi esposo se acercó a orar por esa persona. De repente él ni recuerda. Pero ese hombre parecía que sufría tanto, era un dolor, parecía que tenía un dolor tan tremendo. Y Carlos solo se acercó a orar por él y se murió, hermanos. Y le cambió el rostro. Era como que él quería tener en ese momento la seguridad que estaba alcanzando perdón. Mire usted. Las agonías tremendas, por eso no entiendo bien de entrégalo a Satanás para destrucción de la carne. Para que la carne nuestra se destruya, hay cáncer, hay sida, hay tremendas enfermedades para que la carne se destruya, ¿no es cierto? Hay lepra, hay sarna, hay COVID, hay de todo, hermano. Pero cuando uno sufre eso en la carne, el Espíritu quiere la salvación. Porque hay gente que hasta se quiere morir y no se muere.
Y dice, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, la disciplina, como los digo yo, siempre es un llamado de Dios al arrepentimiento y a la reconciliación. No huyas de eso, más bien acéptala, no seas reacio, no seas rebelde, porque parece que esta persona, que acá describe Corinto, no quería aceptar esa disciplina, estaba reacia. No, cuando te dicen disciplina, hermano, tú bajas la cabeza, tranquilo, amén, amén, y recibe el perdón de Dios y reconcíliate con el Señor. Es lo mejor, amén. También dice la palabra del Señor, otro motivo para que se ejerza la disciplina eclesiástica y es fuerte, ¿no? Porque dice acá, por favor, Romanos 16, 17, puedes leerme, por favor, Alexandro, y Tito 3:10, léeme tú, Jordan. ¿Ya? Y vamos a ver otro tipo también de disciplina eclesiástica en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Por favor, Leonardo. Muy bien, comenzamos con Alexandro. Romanos 16, 17. Entonces, ¿qué dice? Que los que causan divisiones. Eso hermanos, lo he visto. Yo no le daba mucha importancia, pero veo que a la luz de la palabra del Señor, que los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, no, hermano, no te preocupes, o comienza a lanzar una murmuración, o comienza a hacer algo que verdaderamente va a traer que unos estén a favor y otros en contra, dice, apártate de ese problema, tú no te metas en ese rollo. Y a estos tienes que llamarlo, por lo menos, el pastor o el líder a orden. Un comentario, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Se están reunidos en la directiva de jóvenes. No, yo no estoy de acuerdo con Jordan. No, yo voy a hacer del partido de César. Pero es que no se puede. Dios pone una cabeza, una dirección, como Él establece. Y todos debemos empujar en una sola dirección. Desde ahí ya comienzan las divisiones. O las murmuraciones. Ay, a mí me gusta como dije Milagritos. Ella es muy tranquilita. No, pero la hermana Charla es peor, es muy mandona. ¿Se dan cuenta? Esas divisiones traen ¿qué cosa? Muerte. Y dice la palabra de Dios aquí. A esos que traen tropiezo. Traen tropiezo. ¿Por qué? Porque eso hace que traiga inestabilidad y de pronto la conducción, la dirección firme que debe haber en una iglesia, ese es ser la unidad. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la unidad antes de hablar de todas estas cosas? Se pierde. Así que, amados hermanos, la palabra de Dios dice, apártense de ello. Porque si estás en ello, la disciplina también te va a caer a ti. No podemos. Por eso dije, esta noche es importante para que cada uno entienda que no son cosas mías. ¿Qué dice Tito 3:10? Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda comunicación, rechaza. Ajá. Entonces, hay que llamarlo a la primera, hay que llamarlo a la segunda y después, ¿sabes qué? Ahí está la puerta. Fuerte, hermanos. Pero las cosas del Señor son serias. Esto nos está mostrando, amado hermano, que las cosas del Señor son muy serias y que debemos tomar toda responsabilidad con temor y temblor. No podemos. Por eso le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo de los creyentes y mantente firme.
¿Por qué? Porque seguramente, ¿no? Uno que otro menospreciaría, ay, Timoteo, ¿acaso es Pablo? Y ya se veía en la iglesia. Esto que está citando no es por gusto. Uno decía, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Y quiénes somos nosotros? Decía él. ¿Por qué están causando esto? Y acá nos dice, amonéstale, llámale la atención. Y si no, aplícale la disciplina. Entonces, amados hermanos, hay pecados sobre los que claramente nos dicen debemos ejercer la disciplina eclesiástica. Otro pecado que nos da ejemplo la Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente de vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por dar nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Amén. Entonces, una de las cosas sobre las cuales se tiene que trabajar profundamente dentro de la iglesia es que acá no debe haber ociosos. Acá no se ve mucho eso, pero en Estados Unidos se predicaba mucho contra esto. ¿Saben por qué? Porque a muchos les gustaba vivir del gobierno. O sea, si tú eras desempleado, por cada hijo te daban bonos. Entonces, tenían muchos hijos y estaban desempleados. After support se llamaba, porque era un soporte para los que estaban. Entonces, eso la Biblia le llama pecado. Acá dice que el que no trabaja, que no coma. No, yo sí quiero trabajar, pero si estoy trabajando ya me quitan el soporte que me dan. Entonces, ¿qué? ¿Me hago ocioso? Así decían, que pasan mis 6 meses que me tiene que dar el gobierno y de ahí ya busco un cacholito. Trabajo otra vuelta 2 meses y otra vuelta me entro a 6 meses de licencia porque otra vuelta me quedé desempleado. Era un juego, hermanos, terrible. Y acá yo cuando digo, no, nadie coma el pan de balde, sino que trabajando con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno. Dice, y nosotros mismos, ¿sabéis de qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, Pablo dice, ninguno, yo no anduve, Pablo podría decir, yo era viajero, venía de lejos, de viaje, pero yo mismo no fui gravoso a ustedes, sino que me puse a trabajar en medio de ustedes para que ustedes vieran. ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas, carpas y se ponía a trabajar con los hermanos. Predicaba por las noches, predicaba los sábados, el día del sábado, el día de reposo, predicaba el domingo, pero ya el lunes a primera hora él ya estaba trabajando. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan para aquí, dice la palabra, desordenadamente. Entonces, amados, esforcémonos, amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está hablando que estas son cosas que la iglesia no debe permitir ociosos. No debe permitir ociosos, no debe permitir holgazanes. ¿No? Pero yo no concibo que un joven de 16, 17 años esté haciendo malabarismo en la pista y esté viviendo de eso. Puede trabajar hasta de guachimán, hermano. Puede trabajar hasta de guachimán. Ningún trabajo es deshonesto. Pero la ociosidad es madre de todos los vicios. Eso no está en la Biblia, pero sí es la sabiduría de la calle. De todos, hermano, de todos los vicios. Así que dice que el que rehúsa trabajar también, la holgazanería también, debe ser llamada la atención, debe ser vista, ¿no? Y debe ser señalada como algo que no es correcto. Cualquier joven en nuestra iglesia siempre debe buscar, si no está estudiando, está trabajando, pero ocioso no debe estar. Ocioso no debe estar. También dice acá, en el 14:15 de 2 de Tesalonicenses, del mismo capítulo 3. A ver, Andrea, léelo, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 14 al 15. Si alguno no obedece
Amén. Es una amonestación. Toda disciplina no es para que sea un enemigo, sino más bien a lo contrario, como a un hermano, para que entre al orden, para que pueda estar caminando como Dios quiere que caminemos, no como a nosotros nos parece, no como a nosotros nos parece. Ahí en 1 Timoteo también nos habla contra los blasfemos, contra los que hablan cosas impropias contra Dios y también contra los que enseñan doctrinas falsas, ¿no? En 2 de Juan, versos 10 y 11, por favor, hermano Tino. Segunda carta de Juan, versos 10 y 11. Pecados sobre los cuales hay que ejercer la disciplina eclesiástica. Segunda de Juan, capítulo 10, perdón, segunda de Juan, versos 10 y 11, porque solo tiene un capítulo. Alguno viene a vosotros, no trae esta doctrina, no lo reveláis. En casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa males horas. Ok, entonces ahora, hermanos, hay que tener mucho cuidado porque con esto de que escuchamos tanto en las redes sociales, podemos escuchar muy buenos mensajes de muy buenos predicadores, pero también podemos escuchar terribles mensajes heréticos, que son totalmente desviados de la verdad. Así que tenemos que tener cuidado a qué cosa estamos dando oídos y ser celosos de venir a la iglesia y escuchar la doctrina del Señor, ¿no? De venir a la casa de Dios y escuchar aquí de manera ordenada, sistemática, el mensaje de la palabra del Señor. Acá en esta iglesia, por la gracia y la misericordia del Señor, se estudia verso por verso. Nadie se saltea y estudia, da temas solo de lo que quiere, ¿no? Sino que por lo contrario, nos ceñimos a la palabra y así la palabra parezca fuerte o dura en su momento para nosotros, entendemos que viene de parte de Dios, nos restaura, nos sana, nos confronta. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la enseñanza y de la doctrina que recibimos en la palabra de Dios. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, debe estar claro en que la disciplina está totalmente establecida en la iglesia y siempre hay la necesidad, primeramente, ¿verdad?, de un juicio maduro, en amor, para restaurar, para sanar, para curar. Nunca tomemos la disciplina como algo para avergonzar, para menospreciar o minimizar a alguien, sino por lo contrario, para volverlos al camino del Señor. Esto es bien importante. Es necesario, hermanos, que la iglesia sea santa y la santificación es por medio de cada uno de nosotros. Por medio de cada una de nuestras vidas. Si estamos mal, se va a sentir en la iglesia. Si algo se está pudriendo, se va a sentir en la iglesia. Si hay pecado, se va a sentir en la iglesia. No es como cuando usted pone trampa para los pericotitos, ¿no? Y de pronto el pericotito pisa esa cosita que se pega ahí, que después el pobre no se puede despegar y ahí se queda muerto. Si usted no se da cuenta, pero a los 2 o 3 días el mal olor le avisa que ha caído un pericote ahí. La descomposición. Y así es, ¿no? La turbación, el poco ánimo, el poco ambiente para cantar, la pesadez para varias cosas, te está diciendo algo está mal. Así que el clamor y la oración y la búsqueda y el decirle a Dios, no saca a luz el pecado, Señor, para confrontarlo, nos anima que cada día nosotros, ¿verdad?, seamos amplios para perdonar, pero no para encubrir pecado. Porque recuerden que cuando el Señor ahí en Apocalipsis capítulo 2, no sé a cuál de las iglesias le dice, pero tengo contra ti que toleras. ¿No? Que toleras. Que a ese que tiene tal doctrina. Y entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado en el Señor de no encubrir faltas ni encubrir pecados. ¿Cómo se debe? Ahí está la otra parte. Ya sabemos varios pecados que hemos visto, que la Biblia lo describe, pero ahora, ¿cómo se debe aplicar la disciplina eclesial?
La que es de uno a uno, la que es de un pecado personal a otro, ¿cómo es? Primero, se debe mantener dentro de lo más pequeño posible, del grupo más pequeño posible, de la mayor discreción posible, si se puede decir, ahí en Mateo 18, ¿no? Dice, primero ve donde tu hermano. Ni siquiera te manda donde los líderes ni donde los ancianos. Primero te manda de frente a la persona. O sea, el deseo de Dios, ¿no? Mientras menos personas sepan el problema, mientras menos estén informados, es mucho mejor para llamar a la persona al arrepentimiento y fe. Se arrepintió, se corrigió, amén, gloria a Dios. No hay más que hablar del asunto. Porque el propósito de toda disciplina es que no se descarríe, que no se pierda. El menor daño posible a la reputación de la persona, a las personas que están involucradas, el menor daño posible, hermanos. ¿No? Eso es lo primero que tenemos que buscar. Solamente cuando ya hay, se puede decir, resistencia, no se acepta, hay que llamar a otro testigo, el círculo se va ampliando, ¿no? Se va ampliando. A menos, dice acá, las medidas disciplinarias deben aumentar en fuerza hasta que haya una solución. Pero si solucionan el primer nivel, ahí quedó. Amén. Con la mayor discreción posible, de la manera en que la reputación de las personas sean cuidadas, se logró el arrepentimiento, ya hay la reconciliación, vamos para adelante, todo está bien. Pero si la persona se pone reacia, si no lo entiende, si no lo acepta, si se pone rebelde y no hay solución, hay que ir avanzando en los pasos que pide la reconciliación. Si no se reconoce la autoridad, ¡ay no! Tienes que reconocer la autoridad dada por Dios. Es cierto. Y sé que con esto es un poco fuerte y delicado, voy a tocar. Yo con muchas jóvenes aquí en la iglesia he tratado, ¿no? Cuando han tenido, por ejemplo, un enamorado no creyente, bíblicamente eso está fuera de orden. Por lo tanto, si se llega a casar con esa persona, se tendrá que acarrear una disciplina. Y en primer lugar, ni siquiera se podrá casar acá en la iglesia. ¿Qué tengo que hacer primero? Publicar a todo el mundo, uy, que fulano está con alguien no creyente. ¿Con quién tengo que tratar primero? Con la persona. Explicarle las implicancias, orar con ella, orar con él. Porque no solamente puede ser una chica, ¿no?, que se enamore de un impío. Más los hombres se enamoran más rápido de las Dalilas. O sea, que por ambos lados que hay, ¿no? Porque Sansones hay un montón. Así es que es mucho más fácil que venga por ese lado. Así que no esté mirando, ay, ¿quién será? Ya ahí mismo piensan en una chica. No, es por ambos lados, es por ambos lados. Entonces de repente usted dice, ay, yo sé que fulano estuvo con tal chico que no es incrédulo, pero yo no supe que le pusieron en disciplina. Pero tú no sabes que ya uno ha estado tratando el paso 1, ha estado conversando, ha estado hablando. Si se terminó con el muchacho, ahí quedó la historia, tú no tienes que saber más, no seas chismoso. ¿Entiende? Porque a veces es así, ¿no? Pero si la cosa sigue avanzando y más adelante ya tú ves un matrimonio o una boda, ¿cómo se trató el asunto? Ya habrá avanzado hasta buscar la solución del problema. ¿Ok? Estoy hablando con claridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también tener sabiduría según la situación, cómo se lleva el proceso. ¿Cómo se lleva esto adelante? En 1 Tesalonicenses 5:12 dice claramente que tenemos la autoridad para hacerlo. A ver, Erika, léeme 1 Tesalonicenses 5:12. Y Julia, léeme 2 Timoteo 4:2. Milagros, léeme Tito 2:15. Y Christopher, léeme
Santiago capítulo 5, 19 al 20. Ya está, arranquemos. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Y os amonestan. Tienen que reconocer, cada uno que es miembro de esta iglesia, que es parte de esta iglesia, tiene que reconocer que hay un cuerpo pastoral, que hay una junta de ancianos y que la amonestación no la hacemos porque nosotros queremos, sino que estamos demostrando bíblicamente que eso es parte de la vida de la iglesia. Siguiente verso. 2 Timoteo 4:2. Amén. Entonces la exhortación y la corrección es parte también de la responsabilidad del liderazgo de la iglesia. No es de una persona. Miren que no dice de una sola persona, dice de la iglesia. Por eso, hermanos, que cuando se aplica una disciplina o se aplica algo, no es un asunto del pastor, ni es un asunto de la hermana Charo. Se reúnen los ancianos, se conversa, se comparte con los ancianos de la iglesia cuando ya estamos buscando una solución en común. ¿Ok? Cuando es un asunto personal de uno a uno, hemos hablado con el hermano, se acabó el problema. Pero cuando el problema no se acaba ahí y hay que avanzar en la solución, entonces se lleva un testigo. Cuando no se lleva un testigo, háblalo con la iglesia. Ahí llega el momento de los ancianos. Ahí ya los ancianos intervienen. Una vez que han intervenido los ancianos, se ha tocado el asunto, no se ha llegado a una solución, comunícalo a toda la iglesia. Y toda la iglesia tampoco no es un domingo en la mañana. Todos los miembros bautizados en plena comunión o líderes de preferencia a quienes hay que informar el asunto. Por eso somos miembros de la iglesia. Gloria al Señor. ¿Qué dice Tito 2:15? ¿A quién le di? Amén. Esto lo hablamos, hermanos, en el Señor. No estamos hablando algo que está fuera de lugar. Por eso le dije, quiero que vengan, quiero que escuchen, porque esto está así, con la palabra sustentada. ¿Qué dice Santiago 5, 19 y 20, Christopher? Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Hay beneficio para ambos, para el que se encarrila, para el que vuelve al camino y para el que le hace volver. Tenemos que ser de los que hacen volver. Amén, hermanos. Tenemos que ser de los que hacen volver, tenemos que dolernos en el corazón, tenemos que buscar la solución a la luz de la palabra del Señor para encaminarnos, para tener una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, para que el poder de Dios se manifieste en su iglesia, aleluya. No podemos, hermanos, dejar de aplicar la disciplina eclesiástica como algo que no corresponde. Lo primero que recordemos es que la disciplina se aplica, dice, recuerda a la iglesia que su propia presencia y su propio poder están detrás de las decisiones que toma la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Estando yo presente, estando el Espíritu Santo presente y el poder ahí mismo cuando estemos reunidos. O sea, cuando se aplican estas cosas, no es en carne y sangre, hermanos, es en el poder de Dios, es en la presencia misma de Dios, es reunidos como cuerpo de Cristo, es la iglesia. No es una persona, no es un nombre. Eso es algo que yo no lo tenía muy claro, pero doy gracias a Dios por este tiempo que me ha estado permitiendo estudiar esto, preparándome, volviéndolo a escuchar y volviéndolo a leer para entenderlo con claridad. La disciplina solo la puede aplicar la iglesia, porque solo la iglesia puede atar, poner en disciplina a una persona, sentarla, o puede desatar a una persona y liberarla, porque la iglesia tiene el poder y la autoridad de parte de Dios. Por eso Pablo decía, como si yo estoy presente ahí y el Espíritu de Dios presente y ustedes para poder hacer esto. Pablo no dice, yo como Pablo, yo voy a ir y yo le voy a poner. No. Reunidos como iglesia. Hermanos, ¿qué responsabilidad tenemos de cuidarnos los unos a los otros? De amarnos los unos a los otros, de amonestarnos los unos a los otros. Amén. Así que cuidemos esto, hermanos. Esta no es una actividad
en la carne, esta no es una actividad personal, sino dice claramente ahí en 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, ¿se dan cuenta? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ande desordenadamente y no según las enseñanzas recibidas. Nosotros tenemos que estar seguros de aplicar esto a todos, hermana, a los líderes también, La disciplina de la iglesia también se aplica a los dirigentes de la iglesia. 1 Timoteo 5:19. Marcos, léelo por favor. Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Sigue el 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y es más serio cuando es un líder. Es más serio cuando es un líder. Es más serio cuando es un anciano o un miembro de junta. Porque se dan cuenta que hasta aquí Pablo ha estado trabajando como que todo es, reúnanse, hablen con esa persona. Pero acá dice, ¿no? Contra un anciano, así nomás no se admite una acusación. Pero si hay 2 o 3 testigos, procede a llamarle la atención, a exhortarlo. Así sea pastor, así sea miembro de junta, tenga el cargo que tenga. Y si persiste en pecar, repréndelo delante de todos. En los otros casos, cuando es personal, no lo dice. Pero en los que tienen, o es un anciano de la iglesia, dice, repréndelo delante de todos. ¿Es fuerte, hermanos, o no? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Primero mintió el esposo. Y él le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Vendiste la propiedad por tanto? Sí, dijo ella. Y le dijo, mira, esos que están entrando por ahí, llevaron a tu esposo a enterrar. Y ahora te van a llevar a ti. Juicio fuerte, juicio fuerte. Si no aplicamos nosotros, no crean que la mano de Dios va a ser menos justa. Dios quiere el arrepentimiento de nosotros. Recuerden, cuando Dios viene y nos saca a luz un pecado, no es para condenarnos, es para perdonarnos. Él solo está esperando en nuestro arrepentimiento, ¿ya? Y cuando es un anciano de la iglesia, tiene que entender que la ofensa es mayor, porque se supone que él es alguien visible. Él es alguien visible. Miren, hermanos, acabo de hablar fuerte, por eso he dicho que vengan los miembros de la iglesia. Nosotros aquí en esta iglesia, ustedes casi nunca nos escuchan predicar de diezmo. Casi nunca nos escuchan predicar de diezmo. Ni exhortamos, ni menospreciamos, ni limitamos a nadie por diezmo. Pero no damos liderazgo al que no cumple con diezmo. ¿Por qué? Porque la Biblia manda. Si en lo poco no eras fiel, no te puedo poner en lo mucho. Es cuando en lo poco, ¿qué es lo poco para el Señor? El 10%. Porque al Señor le debemos dar el 10% toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Pero como Él sabe que de algo tenemos que vivir, dice, ya que tú con el 90, déjame a mí el diezmo. Pero eso no se lo puedes decir a todo creyente. Porque si no tiene la capacidad para comprender y para entender, lo primero que va a decir es una iglesia que busca plata. Pero para el que ya ha crecido y está asumiendo responsabilidades y liderazgo dentro de la iglesia, tiene que entender ese principio. Entonces, una de las cosas que esta iglesia practica es eso.
que no se reprende, no se discrimina, pero sí al que es líder o esté en una posición, se supone. Entonces, tampoco se le, ay hermana, entonces cuando ya yo no diezmo, me quitan del cargo ahí mismo. No, tranquilo, termina tu periodo y todo esto, pero en la siguiente, cuando se ve la responsabilidad de esas personas, ya no se les hace correr ninguna responsabilidad, porque no tienen el corazón todavía esa convicción, y no es algo que se puede obligar. No es algo que tiene que decir, pero tú tienes que... No. Yo le digo, yo ahí sufro un poco con algunas personas o con algunos líderes, porque yo les digo, eso no se puede obligar. Si tú no das con alegría, así des el 20%. Eso tiene que ser algo natural, espontáneo, no obligado, pero es parte del compromiso de alguien que sirve al Señor. ¿Por qué? Porque puede comprender y respaldar el proceso de lo que hacemos aquí en la iglesia. Y si un líder, le estamos hablando ya de disciplina de un líder, porque un líder también puede pecar o no. Somos del mismo barro, hermanos. Podemos cometer los mismos pecados que cualquiera. Y el diablo se goza más todavía cuando un líder peca. Imagínense, yo meto la tarjeta a todo sitio. Estoy en Infocor. ¿Ustedes creen que yo debería estar parada aquí predicando? No, porque soy un irresponsable con mis deudas. Cualquier momento vienen y comienzan a sacarme de mi casa todas las cosas porque tengo un exceso de deudas. ¿Qué testimonio soy al barrio? ¿Qué testimonio soy a la iglesia? Y la hermana tan bonito que predicaba, y mírala, tramposa, sacando crédito cuando no podía pagar. Solo el impío se endeuda y no paga. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, no quiero ofender a nadie. Usted puede hacer las deudas, hermano, que pueda pagar. Usted puede tener las tarjetas que pueda cubrir, pero las que no puede, en el nombre del Señor le digo, eso es pecado. Eso es pecado. Así que ya saben los que son líderes. Ya saben los ancianos de la iglesia, no se metan en deudas que no pueden pagar, porque a mí como anciana de la iglesia y a cualquier miembro de la junta de esta iglesia que esté moroso en Infocor, tenemos que presentar y dejar el cargo a disposición. Porque cualquier momento exponemos a la iglesia a un escándalo. Cualquier momento. Dice la palabra del Señor que no podemos traer deshonra a la iglesia. No podemos traer deshonra a la iglesia ni poner, ¿verdad?, en juego el nombre del Señor. ¿Qué hemos dicho? Que cuando ponemos la disciplina estamos cuidando la pureza de la iglesia y el honor de Cristo. La pureza de la iglesia y el honor de Cristo. Así que, amados, ¿te puede poner en disciplina a los dirigentes? Claro que sí. Hermana, pero hay hermanos en la iglesia que tienen deudas, pero no son líderes. Ya ayudaremos, ya trabajaremos, ya apoyaremos en lo que podamos a los que son miembros para ver cómo es eso. Pero a los que están en esa posición tendremos un mayor cuidado. ¿Por qué? Porque mientras mayor la responsabilidad, ¿verdad?, mayor el testimonio. ¿Qué dice? Que los ancianos de la iglesia sean irreprensibles. No dice que los miembros, dice los ancianos de la iglesia sean irreprensibles. Ahí dice claramente, si a un anciano pasa esto, trátalo de esta manera. A él si es público, si encáralo delante. Bíblico. Oremos. Padre, yo te doy gracias. Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Con temor y temblor me paro aquí porque yo soy la primera, Señor, que tengo que cuidar mi vida delante de ti. Oh Dios, guárdame de los ataques del maligno, líbrame, Señor, de todas las acechanzas del maligno. Oh Padre, libra a mis hermanos y a mis hermanas, restaura nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, ponnos en el orden que nos debes poner, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Dios amado. Ayúdanos a andar en la santidad de la verdad. Queremos que tu iglesia, Señor, la gente venga, Padre, y pueda sentir el poder de tu Espíritu y de tu presencia. Sin santidad nadie verá a Dios. Queremos restaurar el altar, queremos restaurar todos los ministerios, pero queremos que tú lo hagas, Señor. Tú estás haciendo, tú estás limpiando tu casa, mi propia vida, Señor.
Enséñame a andar con temor y temblor. Siempre, siempre tú quieres restaurar y quieres sanar. Yo sé que me estás sanando y sé que estás sanando a mis hermanos y sé que nos estás haciendo reflexionar, que tenemos que andar en unidad, no trayendo divisiones, no haciendo cosas indebidas. Oh Padre, para no traer deshonra a tu nombre, oh Padre, y problemas a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque con temor y temblor nos sujetamos a ti. En este tiempo, Señor, que mostremos mayor amor los unos por los otros, Señor, que no estemos mirándonos ni acusándonos, sino que estemos restaurándonos, sanándonos, amándonos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Le daremos la gloria, la honra y la alabanza, porque es de Él, Señor. Queremos alcanzar perdón y misericordia. Amén, amén y amén.